En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús estaba diciéndole: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Desde niños nos han enseñado que pecado es desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Por lo tanto, el pecado es, en primer lugar, un acto personal, voluntario y libre de darle la espalda a Dios haciendo lo contrario a lo que Él te pide. Sin embargo, también sabemos que el pecado personal de cada uno de nosotros, por el hecho de vivir en sociedad, en comunidad, afecta, nos guste o no, a toda la sociedad. Un pecado personal, por ejemplo, los malos pensamientos, la ira, la sed de venganza, no solo te afecta a ti, también afecta a los que conviven contigo, porque cambia tu corazón, porque lo endurece y porque más pronto o más tarde una persona con sed de venganza se comporta así con los que le rodean. Quizás nunca pueda hacer daño a la persona a la que tiene odio, porque excede de sus posibilidades, porque ya no existe o porque se ha marchado a otro país. Pero esa dureza de corazón, esa sed de venganza, ese odio interior que siente, sí lo traslada a los que están a su alrededor. Pues algo similar ocurre con las estructuras de pecado. El pecado personal es la desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Las estructuras de pecado son estructuras que generan la sociedad y que producen males individuales y colectivos. ¿Qué estructuras de pecado existen en nuestro mundo, en nuestro hoy? Por ejemplo, el aborto, la eutanasia, por ejemplo también el paro, el hambre en el mundo, las guerras, el mal llamado matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario, la ley que permite reconocer como familia, por ejemplo, a las parejas de hecho. Son pecados estructurales de la sociedad que
van en contra de la ley de Dios y que afectan, por tanto, también a las personas. De igual manera que esa legión de demonios echó abajo a todos esos cerdos que se lanzaron por el acantilado y eso afectó a toda la comunidad de los gerasenos, las estructuras de pecado también nos afectan individualmente y afectan también a la sociedad. Una persona que nace en un mundo donde ya existe pecado es una persona que nace ya condicionada por el mal que existe en el mundo. Y de igual manera que el bien te afecta, el mal también. ¿Y qué tenemos que hacer? Luchar. Luchar no solo contra el pecado personal, evitar, por tanto, no hacer lo que Dios te pide, ser fiel a su voluntad, pero también luchar contra todas esas estructuras de pecado que generan mal, que generan en la sociedad pecado y, por lo tanto, esclavitud. Cuando Zapatero llevó a cabo la aprobación del matrimonio igualitario y recuerdo que ante algunas personas comentaba la postura de la Iglesia en contra de la aprobación de esa ley, escuché cosas como, a mí qué más me da, a los míos no le va a afectar, ¿por qué? Total, los míos son heterosexuales. ¿Cómo que no te afecta? El aborto te afecta. El paro te afecta, el hambre en el mundo te afecta, la aprobación de leyes que van en contra de la defensa de la dignidad de la persona nos afecta a todos. Más pronto o más tarde, esa tempestad llegará a tu familia, porque corrompe, porque crea estructuras de pecado, porque el mal siempre esclaviza a la persona. Y si esclaviza a una persona, pronto o tarde, también se nota en la sociedad. Luchemos, por tanto, para sembrar el bien, la justicia y la verdadera libertad. Y eso implica ir en contra de las estructuras de pecado, luchando contra ellas claramente, estando a favor de la vida, a favor de la dignidad de la persona, a favor de la libertad del ser humano, luchando para que no se aprueben esas leyes que hacen daño al individuo y por lo tanto también a la sociedad. Pidamos al Señor que nos libere de todo aquello que nos esclaviza como personas, pero también como sociedad, siendo luz en el mundo, elevando nuestra voz, eligiendo bien a los partidos políticos a los que podemos votar para que de esa manera defiendan mejor la defensa de la justicia, estaremos colaborando con Dios y no con el mal. Estaremos luchando por evitar tanto el mal individual como esas estructuras de pecado que hacen daño a la persona y a la sociedad. Pues que así sea en nuestra vida. Nos ponemos en pie.